Hola, gracias por visitar mi canal. Te invito a que me acompañes a desarrollar un nuevo contenido. En esta oportunidad vamos a trabajar un aspecto muy importante de lo que son las matemáticas básicas. Me refiero al producto y la división de fracciones numéricas, es decir, la multiplicación y división de números racionales. Antes de iniciar el contenido de este video, te quisiera informar que ya yo tengo en el canal un video relativo a la suma algebraica de fracciones, ¿verdad? Que es un contenido relacionado a lo que vamos a tratar hoy. Me refiero a este video que ves acá. Será importante que explores ese video si aún no lo has hecho para que manejes con propiedad todo lo relativo a la suma de fracciones, bien sea con igual denominador o con diferente denominador. Y al manejar ese contenido y adicionalmente este contenido que vamos a tratar hoy, te puedo asegurar que te vas a desenvolver correctamente en todo lo relativo a las operaciones con fracciones. Solo faltaría la potenciación que la vamos a desarrollar o la vamos a describir en un próximo video. Volviendo al contenido que vamos a abordar en este video, inicialmente trataremos la definición de lo que tiene que ver con la multiplicación y la división de fracciones de manera aislada, es decir, vamos a describir qué se debe hacer en cada caso cuando se nos presenta la multiplicación o la división de manera directa, ¿verdad? En este sentido, haremos 3 ejercicios de multiplicación y 3 ejercicios de división de fracciones por separado. Y posteriormente vamos a realizar este ejercicio que ven acá, donde tienen de manera combinada tanto la multiplicación como la división de fracciones. Bueno amigos, hecha esta pequeña introducción, ahora sí vamos a pasar al desarrollo del contenido como tal. Ok, vamos a empezar entonces con la multiplicación de fracciones, ¿verdad? Y acá tenemos lo que sería la definición o lo que debemos realizar cuando tenemos una multiplicación de fracciones. ¿Qué es lo que vamos a obtener como resultado? ¿Quién va a ser esa fracción resultante o fracción producto? Simplemente en el numerador será el producto de los numeradores. Es decir, si este fuese el caso, simplemente multiplicamos A por C por E y obtendríamos el numerador de la fracción producto. Para el caso del denominador, simplemente multiplicamos los denominadores entre sí. B por D por F. ¿Ok? Vamos acá a hacer un primer ejemplo. Vean que tenemos una multiplicación de fracciones. ¿Qué debemos hacer entonces? Simplemente multiplicar los numeradores. Es decir, 1 por 2 sería 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24 y 24 por 5, 120. Ese sería mi numerador, 120. ¿Ok? Para el caso del denominador, multiplicamos los denominadores entre sí. 2 por 5, 10, 10 por 4, 40, 40 por 5, 200 y 200 por 3 serían 600. Entonces colocaremos acá 600. También tenemos que tener pendiente lo que será el signo de la fracción producto. Para eso simplemente vamos a ver en las fracciones que se multiplican cuántos factores negativos hay en esa multiplicación. En este caso tenemos un factor negativo que sería esta fracción, ¿verdad? Que es negativa. Y tenemos una segunda fracción que también es negativa. Si el número de factores es par, el número de factores negativos, el resultado va a ser positivo. En este caso, como tenemos 2 y 2 es un número par, entonces la fracción resultante va a ser positiva. No colocamos nada acá y vamos a sobreentender que es positiva. Si hubiese un número de factores negativos impar, es decir, una fracción negativa, 3 fracciones negativas, 5 fracciones negativas que están en el producto, entonces el resultado sería negativo. Entonces, repito, cuando el número de factores negativos es par, será positivo, como es este caso. Cuando el número de factores negativos es impar, entonces el resultado será negativo. Acá podemos también, este resultado que tenemos acá, simplificarlo. Vean que podemos simplificar, ¿verdad?, la décima parte de 120 con la décima parte de 600. Y obtenemos entonces 12 sobre 60. Al mismo tiempo, 12 y 60 tienen segunda partes ambos, ¿verdad? Entonces podemos cancelar también segunda parte de 12, segunda parte de 60. Y la segunda parte de 12 sería 6. Y la segunda parte de 60 sería 30. Acá entre 6 y 30 también encontramos un divisor común, ¿verdad? Estamos simplificando esta fracción resultante, ¿verdad? O esta fracción producto. Y ambas tienen segunda parte, porque 6 es divisible entre 2 y 30 también es divisible entre 2. La segunda parte de 6 sería 3, ¿verdad? Que es lo que vamos a colocar acá en el numerador. Y la segunda parte de 30 es 15. Estamos haciendo estas simplificaciones poco a poco, pero se podrían hacer
de una manera más rápida. Sin embargo, como estamos aprendiendo, ¿verdad? O estamos iniciando el proceso, lo estamos haciendo poco a poco. Entonces podemos seguir simplificando y en este caso 3 tiene tercera parte y 15 tiene tercera parte. Entonces vamos a dividir ambos elementos entre 3 y la tercera parte de 3 va a ser 1 y la tercera parte de 15 va a ser 5. Entonces como resultado final vamos a obtener un quinto. ¿Ok? Esta sería la forma más convencional de hacer el producto de fracciones. Sin embargo, existe una manera más rápida que la vamos a explicar ahorita, ¿verdad? Para encontrar este resultado de una manera, si se quiere, más práctica. Vamos a volver a colocar este ejercicio y lo vamos a hacer de esa manera que les estoy haciendo referencia. Ok, acá tenemos el mismo ejercicio. Vean que es la misma multiplicación de fracciones que tenemos en este ejercicio 1. ¿Cómo lo vamos a hacer de esta manera? Bueno, simplemente si reconocemos que tenemos factores comunes en el numerador, ¿verdad? De estos factores y en el denominador de estos mismos factores vamos a cancelar esos factores comunes. Es decir, vemos que el 2 lo tenemos acá en el numerador y lo encontramos también en el denominador. Entonces vamos a cancelar ese 2 que es factor en el numerador y en el denominador. Lo propio podemos hacer con este 3 que vemos acá y este 3 que vemos acá. De igual manera podemos cancelar este 4 con este 4, 4 que multiplica y 4 que divide en esta multiplicación. Y del mismo modo, este 5 que divide acá con este 5 que multiplica. Entonces, hemos cancelado los factores comunes que encontrábamos en el numerador y en el denominador. Ahora sí vamos a hacer la multiplicación de los factores que nos quedan. En el caso del numerador vemos que simplemente nos queda el 1. Entonces, no tenemos ningún otro número por el cual multiplicar este número, por lo que en el numerador simplemente va a resultar ese 1 que vemos acá. En el caso del denominador nos queda solamente este 5. Entonces ese 5 es el único que vamos a colocar acá en el denominador porque no existe otro número por el cual multiplicar ese 5. Entonces nos está resultando un quinto que es el mismo un quinto, ¿verdad? Que nos había resultado acá cuando lo hacíamos, ¿verdad? Multiplicando los numeradores entre sí, los denominadores entre sí, y luego fuimos simplificando poco a poco. Entonces vean que es el mismo resultado cuando cancelamos los factores comunes que encontramos en el numerador y en el denominador. De esta manera es que vamos a proceder en los ejercicios siguientes. Entonces vamos a pasar a un segundo ejercicio. Ok, acá tenemos entonces nuestro segundo ejercicio, ¿verdad? Multiplicación de fracciones. Lo primero que vamos a determinar es el signo de la fracción resultante o fracción producto. Entonces decíamos que cuando la cantidad de factores negativos es impar, como en este caso que hay uno solo, el resultado va a ser negativo. Entonces colocamos acá ya negativo el resultado. ¿Quién va a ser el numerador? Bueno, deberíamos multiplicar los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Pero ya decíamos que existe una manera, si se quiere, más práctica de hallar ese resultado si antes encontramos factores comunes en el numerador y en el denominador. Y efectivamente sí los hay, ¿verdad? Tenemos 4 acá que multiplica en el numerador y 4 que divide en el denominador. Lo propio tenemos con este 5 que encontramos acá en el denominador y este 5 que tenemos en el numerador. También tenemos acá un 3 en el denominador y un 3 en el numerador. Entonces hemos simplificado, ¿verdad?, los factores comunes en el numerador y en el denominador. Sin embargo, acá también notamos que tenemos un 2 en el numerador y este 2 en el denominador los podemos simplificar. Entonces simplemente tenemos que en el numerador el factor 1 es el único que nos queda. Entonces vamos a colocar acá 1 porque no tenemos ningún otro número por el cual multiplicar ese 1. Y en el caso del denominador simplemente nos queda 8. Entonces el resultado es un octavo. De haber multiplicado todos estos números y obtener el numerador y también haber multiplicado todos estos números que tenemos en el denominador, entonces al simplificar la fracción resultante igualmente íbamos a obtener como resultado un octavo. Vamos a un tercer ejercicio para pasar luego a la división. Ok, acá tenemos, ¿verdad?, nuestro tercer ejercicio de multiplicación de fracciones. Inicialmente vamos a ver el signo que vamos a colocar en este producto. ¿Cuántos factores negativos tenemos? Tenemos 1, ¿verdad? Esta fracción que vemos acá, un segundo factor negativo y un tercer factor negativo. Entonces, como 3 es un número impar, el resultado va a ser negativo. Entonces colocamos acá menos.
Ahora, antes de multiplicar los numeradores entre sí y los denominadores entre sí para hallar el numerador de la fracción resultante y el denominador de la fracción resultante, me tomo el trabajo de ver si hay factores comunes en el numerador y en el denominador para cancelarlos. Y efectivamente, así los encontramos. Tenemos 8 acá en el numerador y 8 en el denominador. Del mismo modo, tenemos acá un 2 en el denominador y un 2 en el numerador. Ahora solo nos queda entonces multiplicar los numeradores que nos quedaron, ¿verdad? Que en este caso es 7, este 1 y este 2, es decir, 7 por 1, 7, por 2, 14. Colocamos entonces 14 en el numerador. Para el caso del denominador, 5 por 3, 15 y 15 por 3, 45. Entonces 45 es lo que nos va a quedar en el denominador. Esta fracción que tenemos acá no es reducible porque no hay un divisor común en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, este sería nuestro resultado final, es decir, la fracción producto. Ya con esto hemos realizado 3 ejercicios de la multiplicación de fracciones. Este procedimiento es reiterativo, es siempre lo que vamos a hacer. Vamos a pasar entonces a explicar lo que debemos hacer en el caso de la división de fracciones. Ok, ahora acá estamos con la división de fracciones. La división de fracciones es bastante simple realizarla. Lo primero que debemos saber es que toda división de fracciones va a ser equivalente a una multiplicación. ¿Y quiénes se van a multiplicar? Por una parte, el dividendo, que lo vamos a dejar tal cual. Es decir, vamos a colocar esta fracción dividendo y la vamos a multiplicar ¿por quién? Por la inversa de la fracción divisor. Es decir, vamos a cambiar las funciones de esta fracción divisor. Lo que era denominador va a pasar a ser numerador y lo que era numerador pasa a ser denominador. Entonces, repito, la división de fracciones la vamos a transformar en una multiplicación. ¿Y a quiénes vamos a multiplicar? Acá tienen, ¿verdad? La división la transformamos en una multiplicación. ¿Y a quiénes vamos a multiplicar? A la fracción dividendo, que la vamos a dejar tal cual, y la multiplicamos ahora por la inversa de la fracción divisor. Es decir, intercambiamos las funciones de los elementos que forman esta fracción. La D pasa acá arriba como un numerador y la C se viene acá abajo al denominador. Vamos a hacer entonces un primer ejemplo. Tenemos acá 3 cuartos entre 5 medios. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a transformar esa división en una multiplicación. La fracción dividendo va a quedar tal cual. Entonces colocamos acá 3 cuartos, pero ya no va a ser entre, sino por. ¿Y por quién vamos a multiplicar esta fracción 3 cuartos? Por la inversa de la fracción divisor. Entonces el 2 va a subir, que era denominador acá, pasa a ser numerador, y este 5 se va al denominador. Entonces tengo ahora una multiplicación de fracciones y procedo como en la multiplicación de fracciones. Multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. 3 por 2 sería 6 y 4 por 5, 20. Fracción positiva. ¿Por qué fracción positiva? Bueno, porque no encontramos factores negativos acá. Si hubiese algún factor negativo, uno de ellos fuese negativo, sería negativa porque sería un factor único, es decir, uno es un número impar y entonces sería acá negativa. Pero como no encontramos factores negativos, entonces en este caso la fracción resultante o fracción producto de esta multiplicación resulta ser positiva. Y vamos a simplificarla. Tenemos acá que 6 y 20 tienen un divisor común que en este caso es 2, ¿verdad? Entonces, segunda parte de 6 y segunda parte de 20. La segunda parte de 6 es 3 y la segunda parte de 20 es 10. Vamos a pasar ahora a hacer un segundo ejemplo. Ok, entonces acá tenemos un segundo ejercicio, ¿verdad? 5 tercios entre menos 5 medios. 5 tercios lo vamos a mantener tal cual. 5 tercios, la fracción dividendo. Cambio la división a producto, ahora va a ser por. Y multiplicamos por la inversa de 5 medios. Entonces colocamos acá 2 arriba en el numerador y 5 abajo en el denominador. Y esta fracción es negativa, entonces coloquemos negativo acá. Vamos a colocar un paréntesis para indicar que hay una multiplicación y no pensemos que se trata de una diferencia. 5 tercios por menos 2 quintos. Entonces vamos a multiplicar estas fracciones,
Pero antes de hacerlo me doy cuenta que este factor 5, recuerden que en la multiplicación de fracciones, si veo factores comunes en el numerador y en el denominador, los puedo cancelar. Y es lo que vamos a hacer acá. Cancelamos este 5 con este 5 antes de realizar la multiplicación. Entonces ahora sería simplemente 2, que es el único factor que me queda. Y acá en el denominador 3. ¿Qué signo va a tener esta fracción resultante? Negativa. ¿Por qué? Porque en este producto tenemos un factor negativo y 1 es un número impar. Entonces en este producto, como tenemos un solo factor negativo, el resultado será negativo. Vamos a pasar a un tercer ejercicio. Acá tenemos ahora un tercer ejercicio, menos 2 novenos entre 5 cuartos. Entonces procedemos a dejar 2 novenos acá. Esta fracción es negativa porque la división la vamos a transformar en un producto. ¿Y por qué la multiplicamos? Por la inversa de menos 5 cuartos. Entonces sería por menos 4 quintos. Vamos a colocar un paréntesis acá para dejar claro que se trata de un producto y no de una diferencia, ¿verdad? Entonces, menos 2 novenos por menos 4 quintos. Multiplicamos las fracciones, ¿verdad? Y esa fracción resultante o fracción producto va a ser positiva. ¿Por qué? Porque tenemos en esta multiplicación dos factores negativos. Menos 2 novenos es negativa y menos 4 quintos, ¿verdad? Entonces tenemos dos factores negativos en este producto y como 2 es un número par, entonces el resultado va a ser positivo. Multiplicamos los numeradores entre sí, 2 por 4, 8. Y los denominadores entre sí, 9 por 5, 45. Entonces fracción producto o fracción resultante, 8/45. Este es el resultado. Vamos ahora a pasar a un cuarto ejercicio donde la división de fracciones se nos va a presentar de otra manera. Vamos a ver cómo se nos va a presentar ese cuarto ejercicio. Acá tenemos el cuarto ejercicio y la división de fracciones se nos presenta ahora de esta forma. 5 tercios entre 2 tercios. Pero no utilizamos este símbolo, sino este símbolo que vemos acá. Pero procedemos del mismo modo. Fracción dividendo, 5 tercios. 5 tercios va a quedar tal cual. Entonces escribimos 5 tercios. Y en lugar de escribir entre, colocamos por. ¿Por quién vamos a dividir 5 tercios? Por la inversa de la fracción divisor, que en este caso es un denominador. Este denominador significa lo mismo que el divisor en la división presentada de esta forma. Entonces, este 2 tercios vamos a colocar acá su inversa, es decir, 3 medios. Tenemos ahora una multiplicación de fracciones, debemos multiplicar los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Pero me doy cuenta que tengo 3 acá en el numerador y 3 en el denominador que los puedo cancelar. Entonces, simplemente el resultado sería 5, porque es el único factor que tengo, ¿verdad?, en el numerador, y 2, el único factor que tengo en el denominador. Este sería el resultado de la división de fracciones que vemos acá, ¿ok? Vamos a hacer un quinto ejercicio. Sé que en la introducción les decía que íbamos a realizar solamente 3 ejercicios de división. No, vamos a hacer 5 para que tengamos 2 de división presentándolos de esta manera, ¿ok? No utilizando este símbolo, sino este. Entonces pasemos a un quinto ejercicio de división. Ok, entonces acá tenemos un quinto ejercicio, división de fracciones, menos 5 sextos entre menos 4 tercios. Dividendo, divisor, numerador, denominador. Ok, en este caso el numerador va a quedar tal cual, es decir, 5 sextos negativos. Lo vamos a multiplicar ahora, ya no va a ser entre, sino por la inversa de la fracción que está en el denominador. Entonces colocamos 3 arriba en el numerador y 4 acá debajo en el denominador, y esa fracción es negativa. Coloquemos un paréntesis acá para no pensar que se trata de una diferencia, sino menos 5 sextos por menos 3 cuartos. Multiplicamos los numeradores entre sí y los denominadores entre sí, ya que no vemos para simplificar, ¿verdad?, acá de manera directa. Luego lo vamos a hacer acá en el resultado. Vemos que tenemos dos factores negativos, por lo tanto el resultado va a ser positivo en este producto de fracciones. 5 por 3 es 15, el producto de los numeradores, 5 por 3, 15, y el producto de los denominadores, 6 por 4, 24. Ya decíamos que el resultado es positivo porque tenemos dos factores negativos en esta multiplicación
y 2 es un número par. Y cuando eso sucede, el resultado es positivo. Esta fracción que vemos acá, encontramos un divisor común en el dividendo y en el divisor, o entre el numerador y el denominador. 15 es divisible entre 3 y 24 es divisible entre 3. Entonces, tercera parte de 15 y tercera parte de 24. La tercera parte de 15 es 5 y la tercera parte de 24 es 8. Es decir, 5 octavos es el resultado de esta división de fracciones. Ya hemos hecho entonces 5 ejercicios de división de fracciones y previamente hicimos 3 ejercicios de multiplicación de fracciones. Ahora en este punto ya estamos preparados para resolver el ejercicio que se presentaba en la lámina introductoria, donde teníamos multiplicación y división de manera combinada. Vamos entonces a pasar a realizar ese ejercicio para que demos por concluido el video y estoy seguro que ya vas a tener bastantes fundamentos para trabajar con seguridad tanto en la multiplicación como en la división de fracciones. Ok, ahora vamos a realizar este ejercicio que es el mismo que presentamos en la lámina introductoria. Acá tenemos operaciones combinadas. Tenemos como operación principal acá una división, ¿verdad? Una división. Este sería mi dividendo, toda esta parte que vemos acá, mi dividendo, ¿verdad? Y mi divisor es esta fracción menos 3 quintos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ir resolviendo poco a poco lo que es mi dividendo para finalmente luego aplicar la división respecto a este divisor, que en este caso es esta fracción menos 3 quintos. Entonces vamos a ir trabajando por separado en mi dividendo, que a su vez tiene acá en el numerador unas operaciones combinadas. Tenemos por una parte una división y acá tenemos una multiplicación. En el caso del denominador de esta fracción que funciona como dividendo de la división general, en este denominador tenemos a su vez una multiplicación de fracciones. Entonces vamos a ir resolviendo poco a poco. Entonces vamos a colocar acá igual y vamos a resolver esta división de fracciones. ¿Qué hacemos en la división de fracciones? Transformamos esa división en una multiplicación. Entonces colocamos un medio, ya no entre, sino por. Y no la vamos a multiplicar por 5 sextos, no, sino por la inversa de esta fracción. Es decir, va a ser ahora 6 quintos. Colocamos acá 6 quintos. Y no vamos a colocar paréntesis porque ya esta división, al transformarse en una multiplicación, carece de sentido que agrupemos el producto de estas dos fracciones. En su lugar vamos a multiplicar ya directamente por 3 cuartos, que es esta fracción que vemos acá. Entonces repito, división de fracciones la transformamos en un producto de la fracción dividendo, que es un medio, por ahora la inversa de este divisor, que era 5 sextos, entonces multiplicamos por 6 quintos. Como se trata ahora de una multiplicación, no tiene sentido que asociemos acá, ¿verdad? Estas dos, simplemente podemos multiplicar directamente acá por 3 cuartos. Eso va entre 3 medios por menos un quinto. Multiplicación de fracciones, multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador. 3 por 1 es 3, 3 por 1 y 2 por 5, 10. Entonces 3 sobre 10. Esa fracción va a ser negativa porque más por menos es menos, o lo que es lo mismo, tenemos un producto de fracciones donde hay solamente un factor negativo, uno es un número impar, por lo tanto el resultado es negativo. Y eso va, todo eso que hemos hecho acá en el dividendo de esta división, lo vamos a dividir entre menos 3 quintos. Continuamos, ¿verdad? Entonces ahora tenemos una multiplicación de fracciones. ¿Qué debemos hacer acá? Multiplicar numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces 1 por 6, 6 y 6 por 3, 18. 18 en el numerador. Y en el denominador 2 por 5, 10 y 10 por 4, 40. Tenemos ahora en el numerador de este dividendo, en el numerador tenemos 18 sobre 40. Y eso debe ser dividido por menos 3 sobre 10. Colocamos acá menos 3 sobre 10. Y todo eso a su vez va dividido entre menos 3 quintos. Menos 3 quintos. Vamos a movernos un poco acá a la derecha para poder continuar. Seguimos entonces. ¿Y qué tenemos acá? Una división de fracciones. ¿Qué vamos a hacer?
el dividendo de esta división de fracciones va a quedar igual, es decir, 18 sobre 40, pero vamos a multiplicar en lugar de dividir por la inversa del divisor, y la inversa de menos 3 sobre 10 sería entonces 10 sobre 3, y recordamos que esa fracción es negativa. Vamos a colocar un paréntesis acá para evitar confundirnos y pensar que se trata de una diferencia. Y eso, repito, va entre menos 3 quintos. Ok, vamos a continuar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es resolver esta multiplicación de fracciones que tenemos acá para luego finalmente poder realizar la división de este resultado entre la fracción menos 3 quintos. Entonces en este producto de fracciones tenemos que más por menos es menos. 18 por 10 sería 180. Y 40 por 3, 120. Negativo, repito, porque más por menos es menos, o porque en este producto de fracciones tenemos un solo factor que es negativo, y como uno es un número impar, recuerden que cada vez que tenemos multiplicación de fracciones y el número de factores negativos es impar, entonces el resultado es negativo. Entonces menos 180 sobre 120 lo vamos a dividir entre menos 3 quintos. Vamos a movernos nuevamente hacia la derecha para continuar. Y ahora sí, ya tenemos todo resuelto, lo que era el dividendo. Recuerdan que era una expresión bastante grande y ya hemos venido trabajando en ella y obtenemos 180 sobre 120, esta fracción negativa entre menos 3 quintos. División de fracciones, entonces ya sabemos, el dividendo va a quedar igual, entonces la fracción dividendo, que es menos 180 sobre 120, la vamos a dejar tal cual. Y ahora ya no va a ser entre, sino por la fracción inversa del divisor. Entonces aquí vamos a colocar 5 sobre 3. Esta fracción sigue siendo negativa y vamos a acomodar esto un poco más acá, que se vea que es negativa, ¿verdad? Esta fracción 5 tercios, es decir, la inversa de 3 quintos, vamos a colocarla acá entre paréntesis, ¿verdad? Para denotar que se trata de una multiplicación de un producto y no de una diferencia. Entonces ahora sí multiplicamos, y en este caso tenemos dos factores negativos, menos 180, si quieren colocamos esto también acá entre paréntesis, ¿verdad? Las fracciones negativas cuando multiplican por lo general las colocamos entre paréntesis. Tenemos dos factores negativos, 2 es un número par, por lo tanto el resultado va a ser positivo. Y 180 por 5 sería 900. 900 va a ser mi numerador sobre 120 por 3, que sería 360. Hemos multiplicado los numeradores entre sí, 180 por 5, 900, 120 por 3, 360, y resultó positivo el resultado. ¿Por qué? Porque tenemos dos factores en esta multiplicación. 2 es un número par. Cada vez que tenga multiplicación de fracciones o una multiplicación en general y el número de factores negativos sea par, el resultado es positivo. Ya este resultado lo pudiéramos simplificar sabiendo que tenemos décima parte y décima parte. Cancelamos este 0 a la derecha tanto en 900 como en 360 y obtenemos 90 sobre 36. Ambos elementos de esta fracción vuelven a tener un divisor común, que en este caso es 2. Podemos cancelar segunda parte de 90, segunda parte de 36 y obtenemos 45 sobre 18. 45 sobre 18. Ambos elementos de esta fracción tienen tercera parte. Vamos a cancelar la tercera de 45 y la tercera de 18. La tercera de 45 es 15 y la tercera de 18 es 6. Nuevamente podemos dividir ambos elementos entre 3, que es lo que vamos a hacer para obtener ya el resultado final. Y el resultado final va a ser 15 entre 3 va a ser 5 y 6 entre 3 va a ser 2. Este es el resultado final de mi operación originalmente dada. Vamos a recordarla, ¿verdad? Vamos a bajarle un poco acá el zoom a esto y vean que teníamos una operación, acá la podemos ver,
que la ampliamos, era toda esta operación. Este era mi dividendo, este era mi divisor. El divisor lo estuvimos manteniendo siempre, menos 3 quintos, menos 3 quintos, menos 3 quintos, menos 3 quintos, y fuimos trabajando en el dividendo. Lo fuimos cada vez simplificando cada vez más hasta obtener una fracción al final, ¿verdad? Que fue esta fracción que vemos acá. Al final obtuvimos menos 180 sobre 120 entre menos 3 quintos, que era mi divisor, ¿verdad? Siempre fue mi divisor. Transformamos la división en un producto, entonces se transformó en menos 180 sobre 120 por la inversa, es decir, por 5 tercios también negativos. Aplicamos nuestro producto de fracciones, simplificamos y obtuvimos finalmente 5 medios. Ya con este ejercicio llegamos al final del video. Espero que haya sido comprensible todo lo que explicamos hasta acá. Si no fue así, bueno, no dudes en dejarme tus dudas, comentarios, observaciones en la caja de comentarios, que yo trataré en la medida posible responderte sin demora. No me queda más que agradecerte por haberme acompañado hasta el final del video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.